A simple vista, se puede observar que una computadora está conformada físicamente por tres partes que son la CPU, unidad central de proceso, el monitor y el teclado. Otros elementos conectados a la CPU se los denomina genéricamente periféricos, impresoras, mouses, modems, etc. Al conjunto físico de elementos que componen una computadora se lo denomina hardware. Al igual que un cerebro humano, la computadora necesita de instrucciones e información para que la misma pueda ser aplicada con eficiencia a distintos usos. Este conjunto de instrucciones o programas es denominado software y es imprescindible para que la computadora funcione como tal. Todos los programas de aplicación se cargan para su uso en una memoria temporaria o volátil llamada RAM. Estos datos se pierden al apagar la máquina. Por este motivo, toda la información o programas se guardan en medios de almacenamiento de bajo costo y gran duración denominados disquetes. Los disquetes utilizados en PC son del tipo floppy y mini floppy. Se los identifica usualmente por la medida de su diámetro en pulgadas como de 5 1/4 y 3,5. Si abrimos un disquete, vemos que contiene un disco cubierto de materia especial. La funda protectora presenta una ranura que permite que por medio de una cabeza magnética se almacene o lea la información. Con mínimos cuidados, un disquete puede durar casi ilimitadamente. No se debe tocar jamás la zona libre del mismo con los dedos. Guárdelo siempre en su funda. No lo doble. Jamás lo exponga a campos magnéticos o calor. Cuando le coloque una etiqueta, escriba primero la misma y luego aplíquela. Un disquete puede almacenar información en ambas caras. Según su capacidad, se los denomina de doble y alta densidad. En la etiqueta de marca se indica como 2DD, Double Density, o HD, High Density. Los disquetes de alta densidad solo pueden ser utilizados en computadores del tipo AT, mientras que los de doble densidad se pueden usar en los tipos AT y XT indistintamente. La capacidad de almacenamiento de un disquete se mide en bytes. Un byte es igual a un carácter. Como es una unidad muy pequeña, se usa el kilobyte, aproximadamente 1000 bytes, o megabytes, igual aproximadamente a 1.000.000 de bytes. La capacidad de un disquete de doble densidad de 5 1/4 es de 360 kilobytes. La del High Density es de 1,2 megabytes. En 3,5 es 720 kilobytes y 1,44 megabytes respectivamente. Para tener una idea de la posibilidad de almacenamiento, veamos que 1,4 megabytes es igual a 700 hojas de información. Para evitar el borrado o la escritura accidental sobre la información contenida en un disquete, se los puede proteger colocando una etiqueta en los de 5 1/4 que cubra la ranura que tiene al respecto, o descubriendo la ventana con un lápiz en los de 3,5. Para introducirlos en la CPU, deben ubicarse de la forma que se ve en imagen, con la etiqueta de marca hacia atrás y a la derecha expuesta hacia arriba para el disquete de 5 1/4. En los disquetes de 3,5 se introducen con la marca hacia arriba en la dirección indicada por la flecha. Para poder usar los disquetes, la CPU cuenta con la disquetera o drive, pudiendo tener una o dos. Se las identifica con las letras A y B. La CPU puede contar con un medio de almacenamiento interno de gran capacidad en el cual se cargan los programas de uso habitual denominado disco rígido o hard disk.
Puede tener usualmente uno o dos, y se los denomina con las letras C y D. También puede tener uno dividido que funcione como si fuese C y D. En este caso, se lo denomina particionado. El teclado de una computadora, en inglés keyboard, está conectado a la CPU por un cordón enchufable. En la parte inferior suelen tener un switch que permite fijar el modo AT o XT según se la conecte a un equipo u otro. El teclado puede dividirse en 6 partes. La parte alfanumérica, las teclas de función F1 al F12, teclas especiales, teclas del cursor, teclas de ingreso de números, tecla escape, escape en inglés. Los teclados existentes en el mercado están preparados para ser usados con el idioma inglés. Por esta razón, los acentos no pueden generarse de la forma conocida en las máquinas de escribir, y no existe la tecla con la letra ñ. Tanto las vocales acentuadas como la letra ñ se obtienen pulsando la tecla Alt, y sin dejar de hacerlo, los números que vemos para cada caso. Tecla Enter. Esta tecla, que en algunos teclados se denomina Return o Intro, es pulsada cuando queremos indicar a la computadora que hemos terminado de realizar una operación o que ejecute una instrucción que le hemos dado. Tecla Shift. Debe ser pulsada simultáneamente con la tecla que nos interesa para generar, por ejemplo, una sola mayúscula, y para los signos que figuran en la parte superior de cada tecla de números o signos del teclado alfanumérico, la debemos pulsar simultáneamente con la tecla que lo contiene. Algunos programas utilizan la tecla Shift para otros usos distintos a los mencionados. Tecla Caps Lock. Activa el modo mayúsculas en forma fija, pero solamente para las teclas del alfabeto. Para los signos o números, al pulsar las teclas correspondientes, se obtiene lo indicado en la parte inferior. Para obtener lo que está en la parte superior de la tecla, debe pulsarse Shift, aun cuando Caps Lock esté activada. En el teclado, en el sector superior derecho, un LED encendido indica cuando Caps Lock está en uso. La combinación de Caps Lock y Shift, en el caso de las teclas alfabéticas, produce una letra en minúsculas. Tecla Numlock. Cuando esta tecla está activada, lo que se indica por el LED encendido en el sector superior derecho, puede utilizarse el teclado numérico en la parte derecha, de modo de ingresar los valores numéricos con la misma estructura de una calculadora corriente. Cursor. Es un guión o rectángulo, titilante o fijo, que aparece en la pantalla y nos indica la posición en la cual se ingresarán datos o ejecutarán instrucciones. Teclas de movimiento del cursor. Son las 4 teclas con flechas en dirección vertical, arriba y abajo, y horizontal, derecha e izquierda, que permiten mover el cursor en la pantalla de acuerdo a lo que se señala en la dirección de la flecha. Tecla Insert.
Cuando esta tecla está activada, lo que en general se indica en los distintos utilitarios por una leyenda que aparece en un sector de la pantalla, al escribir en medio de un texto lo ingresado, se inserta en la posición del cursor, manteniéndose lo anteriormente escrito. Si se desactiva al ingresar datos en la posición del cursor, estos reemplazan los escritos previamente, eliminándolos. Monitores. El monitor muestra al usuario lo que está sucediendo en la computadora. A través del mismo, instantáneamente, tenemos referencia de nuestro trabajo, permitiendo la visualización de cualquier gráfico o texto ejecutado. Los monitores son monocromáticos o color. Los monocromáticos pueden ser ámbar, verde, blanco, dependiendo del color del fósforo de la pantalla. Todos los monitores tienen ajuste de brillo y contraste. Algunos, como los NEC, poseen también ajuste vertical y horizontal, así como los anchos de pantalla respectivos. El sistema operativo es un programa generalmente provisto por el vendedor, imprescindible para que la computadora funcione como tal. DOS significa Disk Operating System, sistema operativo por disco. El sistema operativo, además de controlar las distintas partes de la computadora y los programas a utilizar, facilita al usuario una serie de comandos para realizar las instrucciones deseadas, presentando en pantalla en inglés o castellano los mensajes relativos a las operaciones. Los comandos se ejecutan simplemente con tipearlos. Solo algunos son de uso cotidiano. Usualmente los archivos del DOS están contenidos en varios disquetes, previstos para ser instalados en el disco rígido mediante su propio programa, Install. Los usuarios que no posean disco rígido pueden utilizar el sistema con los archivos imprescindibles y los comandos más usuales cargados en un solo disquete. El sistema operativo tiene distintas versiones, producto de diferentes fechas de desarrollo, siendo las más usadas actualmente la versión 3.0 y la 6.0, esta última la más moderna. El programa debe estar cargado en el disco rígido o, alternativamente, ser cargado mediante disquetes. Cuando encendemos la computadora, por una instrucción interna de la misma, esta busca el sistema operativo. En primer lugar, en el drive A. Y si no está allí, lo va a buscar en el drive C. Si no lo encuentra, genera un mensaje como el siguiente, indicando que no encuentra el sistema operativo y que debemos colocar el disquete conteniéndolo. Las modernas computadoras AT tienen un reloj interno que funciona aun cuando el equipo esté apagado, por lo que la fecha y la hora son llevadas en forma automática y están permanentemente actualizadas. Por lo tanto, al encontrar el sistema operativo, estos equipos directamente están en condiciones de trabajar. Algunos emiten la fecha y la hora a los efectos de indicarnos la que tienen cargadas y para el caso de querer realizar modificaciones. Los equipos menos sofisticados y las computadoras del tipo XT no tienen reloj interno, por lo que al encontrar el sistema operativo, lo primero que hacen es emitir un mensaje solicitando la fecha, para tener así registrado el momento en que realizamos la operación. Tipeamos la fecha de acuerdo a la forma en que nos la solicita, que generalmente es mes, día, año. Escribimos el mes en números, luego un guión, luego el día, un guión, y por último el año, todo sin espacios intermedios. Confirmamos con Enter. Aparece entonces el mensaje solicitando la hora, cuya estructura es
horas separado por 2 puntos, los minutos separados por 2 puntos, los segundos y finalmente las décimas de segundo. Tipeamos la hora. Luego el carácter 2 puntos y los minutos. No es necesario incorporar los otros datos. Confirmamos con Enter. Como se observó, cada vez que queremos indicarle a la computadora que hemos terminado de escribir un dato o una instrucción, pulsamos la tecla Enter para que lo interprete. Si se cometen equivocaciones en el tipeo, podemos borrarla con la tecla Backspace. Como se ve en el ejemplo, debemos pulsar la tecla tantas veces como sea necesario. Después de incorporar la fecha y la hora, aparece en pantalla uno de los siguientes indicadores que nos informa que tenemos el control de la computadora. El indicador se denomina prompt y significa que a partir de él podemos escribir las operaciones que consideremos necesarias. Es posible que algunos equipos exhiban el prompt en la forma C mayor o A mayor. Esta forma presenta para el principiante algunos problemas, como veremos. Para modificar el prompt y transformarlo a la manera que indicáramos antes, que va a ser el criterio del curso, estudiaremos más adelante el comando prompt. Por ser el caso más frecuente a los efectos del curso, salvo indicación en contrario, asumiremos que operamos con una unidad de disco rígido, cuyo prompt es C, /, mayor. Ahora estamos en condiciones de comenzar a trabajar con el sistema operativo, pero antes debemos aclarar algunos conceptos. El DOS es la base para el uso de utilitarios específicos que, en definitiva, son los que nos van a permitir realizar toda la gama de tareas. Contando con un disco rígido, el primer paso que debiéramos dar es cargar todos estos utilitarios en el mismo. Algunos de ellos, por su extensión y nivel de operación, no pueden usarse de otra manera. Hay distintos utilitarios que ocupan poca capacidad de memoria y almacenamiento, por lo que es posible operarlos desde la unidad A o B, disquetera, para lo cual debemos cargarlos cada vez que los utilicemos. Es importante aclarar que si no operamos con un disco rígido que tenga cargado el sistema operativo, en estos casos, antes de poder hacer uso de un utilitario, debemos cargar el DOS en la disquetera. En caso de tener el sistema operativo en el disco rígido, el prompt que nos presenta el sistema es, como sabemos, C /, mayor. Para poder operar un disquete cargado en un drive A o B, debemos movernos a esa unidad de almacenamiento. Para ello, simplemente tipeamos luego del prompt A . Confirmamos con Enter. Vemos que aparece el prompt correspondiente al drive A. Si queremos volver al disco rígido, simplemente tipeamos luego del prompt del A, C, . Confirmamos con Enter. Vemos el nuevo prompt. Si deseáramos pasar a la unidad B, tipeamos B, . Pulsamos Enter y aparece el nuevo prompt B, /, mayor. Cargando los utilitarios en el disco rígido. La diversidad de utilitarios existentes nos obliga a diseñar una manera de ordenarlos para poder acceder a ellos con rapidez y facilidad. La forma más utilizada es la conocida como estructura de árbol, denominada así por partir de un origen, raíz, descomponiéndose en ramas, llamadas directorios, de acuerdo con los criterios de clasificación que hayamos elegido. En base a este diseño, el sistema DOS nos proporciona la herramienta para crear en el disco rígido esta estructura. Volvamos al prompt. C, /, mayor. Destaquemos la barra invertida. Indica que estamos ubicados en la raíz de la estructura en árbol. Comencemos a crear la estructura en árbol, recordando que el DOS, al estar incorporado, ya es parte de la misma. Lo primero que hicimos es darle un nombre, útiles, contable, WS, etc., relacionado con su contenido.
Para el sistema operativo, el nombre que demos debe tener un máximo de 8 caracteres sin espacios intermedios. Para crear la misma estructura de nuestro diseño en la computadora, desde el prompt C:\, mayor, o sea, desde la raíz, creamos los directorios mediante la instrucción md, make directory, hacer directorio. Tipeamos md útiles. md es la instrucción que le indica a la computadora que debe crear un área directorio. Confirmamos con Enter. Creado el directorio, vuelve a aparecer el prompt. Del mismo modo, creamos las restantes áreas. Tipeamos md games. Confirmamos con Enter. md contable, pulsamos Enter. En la estructura que vemos en imagen, hemos simulado la creación de directorios, cambiando el color de los sectores correspondientes del amarillo al rojo. Esto nos indica que cuando creamos áreas directorio, reservamos el lugar, pero ese lugar está vacío. Más adelante veremos cómo se va completando. Para incorporar los restantes directorios, debemos situarnos en el área que los va a contener, por ejemplo, útiles. Para trasladarnos allí, contamos con la instrucción cd, Change Directory, cambio directorio, que le indica a la computadora que debe cambiar el área directorio de la raíz /invertida a donde debemos situarnos, en el caso elegido, útiles. Luego del prompt raíz, tipeamos cd útiles. Confirmamos con Enter. Vemos en pantalla el nuevo prompt, C:\, útiles mayor, que nos indica que estamos ubicados en el área directorio útiles. Ahora podrá entenderse la importancia del prompt que utilizamos en el curso. Si operáramos con el simplificado, luego de la instrucción cd útiles y pulsar Enter, volveríamos a tener el mismo indicador, por lo que no estaríamos seguros de nuestra ubicación. Ubicados en el área directorio útiles, con el prompt correspondiente, creamos las nuevas áreas o directorios mediante la conocida instrucción md. Para el caso del directorio dbase, tipeamos md dbase. Confirmamos con Enter. Para crear el directorio qpro, tipeamos md qpro. Pulsamos Enter. Para el caso de WordStar, md ws. Confirmamos con Enter. Para desplazarnos al área contable debemos volver previamente al directorio raíz. Utilizamos la instrucción cd/invertida, que nos lleva desde cualquier área directorio donde estemos ubicados al directorio raíz. Desde allí, mediante cd contable, nos movemos a esa área directorio. Procederemos análogamente hasta crear en el disco rígido la estructura que habíamos diseñado. Como indicamos, mediante la instrucción md, hemos reservado el lugar donde incorporaremos los distintos utilitarios. Solamente los hemos nominado, pero ese lugar está vacío. El sistema sabe dónde deben ubicarse los utilitarios que cargaremos. Sabemos que estos son programas que se comercializan en disquetes, que contienen todos los datos necesarios para hacerlos funcionar. Los datos contenidos en un disquete se ordenan en forma lógica y en módulos separados, del mismo modo que un libro se divide en capítulos. En computación, los conjuntos de datos ordenados lógicamente se denominan archivos, file en inglés. Es decir, un utilitario es un conjunto de archivos en uno o más disquetes que contienen información e instrucciones para hacerlo operable. 4Pro, dbase, WordStar contienen, como todo utilitario, un conjunto de archivos, pero su potencia y capacidad permiten el manejo de gran cantidad de información que durante nuestra operatoria almacenaremos ordenada y lógicamente, creando nuestro propio conjunto de archivos. De forma tal que en un momento un utilitario contiene los archivos básicos que lo hacen operable y manejable, y aquellos que en el desarrollo de nuestras tareas vayamos incorporando. Un archivo se identifica por un nombre que no debe exceder de 8 caracteres sin espacios intermedios y una extensión o tipo que no debe exceder los 3 caracteres, separada por un punto sin espacios intermedios, aunque esta segunda parte no es imprescindible.
Si tenemos, por ejemplo, una estadística de ventas de Capital Federal, el archivo correspondiente podría ser del tipo ventas.cap. Las ventas de Rosario, ventas.ros. Cuando nos referimos a todos los archivos que contiene un disquete o un área directorio, tenemos una forma de indicarlo mediante asterisco. Un asterisco a la izquierda del punto que lo separa de la extensión indicaría todos los archivos, cualquiera sea su nombre. Si queremos todos los archivos indicados con la extensión cap, la forma sería asterisco.cap. Un asterisco a la derecha del punto se refiere a todas las extensiones. En el ejemplo dado, si queremos las ventas sin interesar de qué zona, la forma sería ventas.asterisco. Dos asteriscos separados por un punto, asterisco.asterisco, se refiere a todos los archivos, cualquiera sea su nombre o extensión, contenidos en un disquete o área directorio. Otras variantes del uso del asterisco es su utilización con combinaciones de letras, tanto en el nombre como en la extensión. W asterisco, punto asterisco, se refiere a todos los archivos cuyo nombre comience con W, cualquiera sea su extensión. Asterisco punto E asterisco se refiere a todos los archivos, cualquiera sea su nombre, pero cuya extensión comience con E. W asterisco punto E asterisco se refiere a los archivos cuyo nombre empiece con W y la extensión con E. Siendo un utilitario un conjunto ordenado de archivos contenidos en uno o más disquetes, para cargarlos en el disco rígido, debemos copiar esos archivos de los disquetes donde están contenidos en el lugar creado por medio del comando md. Para ello, contamos con la instrucción copy, copiar, que permite justamente copiar archivos de una unidad de almacenamiento a otra o de un directorio a otro. Tomemos el utilitario 4Pro, una poderosa planilla de cálculo. Para cargarlo en el disco rígido, debemos colocar el disquete con los archivos a copiar en la unidad A. Volvamos al prompt. C:\invertida mayor. Nos indica que estamos en el directorio raíz. A continuación tipeamos copy, seguido de la unidad de almacenamiento donde están los archivos que queremos copiar y 2 puntos. En nuestro caso, A 2 puntos. Luego, informamos que queremos copiar todos los archivos contenidos en el disquete, asterisco.asterisco. Finalmente, indicamos la unidad de almacenamiento a donde queremos copiar esa información. C:\invertida, directorio útiles, directorio QPRO. Es importante recordar la forma en que debe escribirse la instrucción. Caso contrario, el sistema no la toma. Copy, espacio, A 2 puntos, sin espacios, asterisco, punto asterisco, espacio, C:2 puntos, barra invertida, útiles, barra invertida, QPRO. Esto último sin espacios intermedios. Otra alternativa sería trasladarnos mediante el comando cd al área directorio donde queremos cargar los archivos. De esta forma, desde el prompt del directorio raíz, C:\invertida mayor, tipeamos cd útiles, pulsamos enter. Y desde el nuevo prompt C:\invertida útiles, tipeamos cd QPRO, confirmamos con enter y tenemos el nuevo prompt que nos indica que estamos ubicados en el área directorio de 4Pro. C:\invertida, útiles, barra invertida QPRO. Desde allí, tipeamos copy para dar la orden de copiar con espacio A 2 puntos y a continuación sin espacios intermedios, asterisco.asterisco, indicando que queremos copiar todos los archivos, sin necesidad de indicar la unidad de destino, ya que el sistema la asume como la correspondiente al directorio donde estamos situados. Finalmente, confirmamos con Enter. El sistema nos detalla los archivos que va copiando. Como puede observarse, los mismos constan de nombre y extensión, separados por un punto. Al finalizar el copiado, el sistema nos muestra la cantidad de archivos copiados y exhibe nuevamente el prompt.
Igual procedimiento seguimos para cargar los otros utilitarios. De esta manera, todos los archivos están cargados en las áreas directorio creadas oportunamente, lo que simbolizamos con los rectángulos completos en rojo. Para copiar todos los archivos de un disquete, usamos la instrucción copy a : punto asterisco. Si quisiéramos copiar uno solo de esos archivos, por ejemplo, el denominado juegos.exe, la instrucción sería copy espacio a : sin espacios, juegos.exe. Como se ve, la computadora nos indica que ha copiado el archivo y su cantidad. Para conocer los archivos contenidos en un área directorio determinada, contamos con la instrucción dir. Antes de avanzar con este comando, precisemos algunos conceptos. Para crear el área de los utilitarios WordStar, QPro, DBase, dijimos que debíamos trasladarnos a útiles y desde allí proceder mediante MD. Trasladarnos allí significaba que el prompt debía ser C : útiles mayor. El directorio que corresponde al prompt es conocido por el sistema como directorio corriente. El directorio desde donde operamos para crear otro lo denominaremos parent, directorio padre, o también directorio anterior. Útiles es el directorio padre o anterior de QPro, DBase y WordStar. El directorio raíz es el directorio padre de útiles. Ubicados en un área directorio, para trasladarnos al directorio padre o anterior, utilizamos una variante de la instrucción cambio directorio, cd, que es tipear cd seguida de 2 puntos consecutivos. Luego, confirmamos con Enter. Vemos cómo el sistema nos ubica en el directorio padre. Cuando utilizamos el comando dir, obtenemos un listado de directorios y o archivos a partir del directorio corriente y solamente de los directorios creados desde allí. Volvamos al prompt C : útiles mayor. Tipeamos dir, confirmamos con Enter y observamos cómo el sistema emite un listado de los directorios generados desde útiles en la unidad de almacenamiento correspondiente. Si operamos desde QPro, veamos el prompt C : útiles QPro mayor, tipeamos dir, confirmamos con Enter y ahora sí, obtenemos los archivos que cargamos mediante copy. Con dir, obtenemos un listado de los archivos y o directorios de un directorio corriente. El sistema nos indica cuál es ese directorio corriente, el total de los archivos, la cantidad de bytes libres que tiene la unidad de almacenamiento, así como la fecha y la hora en que fueron creados y la cantidad de bytes que ocupa cada archivo. Lo aprendido respecto al uso asterisco para indicar todos los archivos es aplicable a este comando, puesto que podemos solicitar un listado de todos los archivos de extensión COM, por ejemplo. Ubicados en el prompt de DBase, C : útiles DBase mayor, tipeamos dir, espacio, asterisco.com. Confirmamos con Enter. Podemos pedir un listado de directorios y archivos de otra unidad de almacenamiento. Para ello, a continuación del prompt, tipeamos la instrucción dir, hacemos un espacio y tipeamos el nombre de la unidad seguida de 2 puntos. En el ejemplo, desde el disco rígido, prompt C : mayor. Tipeamos dir y luego a 2 puntos. Confirmamos con Enter y obtenemos el listado correspondiente. Analicemos una variante de la ya conocida instrucción dir, o sea, dir/p. Para observar en qué consiste la fundamental diferencia, pidamos una lista de archivos mediante la instrucción dir. En este caso, al superar la capacidad de la pantalla, no alcanzamos a leer todos los archivos listados. Usemos ahora la instrucción dir/p para la misma lista. Ahora, cuando se llena la pantalla, la computadora detiene el listado, permitiendo la lectura e indicándonos que para continuar
deberemos pulsar cualquier tecla. Una segunda variante de dir es dir/W. En este caso, el sistema lista los archivos utilizando todo el ancho de la pantalla, pero no informa el número de bytes que ocupa y la fecha y hora de su creación. El proceso inverso de borrar archivos se realiza mediante la instrucción del. De esta forma, eliminamos archivos que operativamente no son útiles. En el caso de nuestra estructura de árbol, decidimos borrar el juego Quest. Será necesario borrar todos los archivos que lo componen. Para borrar, como lo hicimos para copiar, nos trasladamos al área directorio que contiene los archivos que queremos eliminar. El prompt será entonces C:/invertida, games/invertida, quest mayor. Tipeamos la instrucción del. Hacemos un espacio e indicamos que queremos borrar, en nuestro caso, todos los archivos. Tipeamos *.*, confirmamos con Enter. Vemos que el sistema emite una leyenda asegurando la decisión preguntando ¿Are you sure? ¿Estás seguro? Y/N por yes o no, sí o no en inglés. Como nuestra intención es borrar, tipeamos la Y, confirmamos con Enter y vuelve a aparecer el prompt, lo que indica que todos los archivos han sido borrados. Para confirmarlo, pidamos un listado mediante dir. Tipeamos, confirmamos con Enter y el sistema nos contesta que no ha encontrado archivos en ese directorio. Si deseáramos borrar un solo archivo, la instrucción sería la misma cambiando *.* por el nombre del archivo con su extensión, separados por un punto. Confirmamos con Enter y aparece el prompt. En este caso el sistema no asegura el borrado y lo realiza directamente. En caso de querer borrar los archivos de un disquete ubicado en nuestra unidad de almacenamiento A, el procedimiento es similar, solamente que, si operamos desde el disco rígido, debemos indicar después del comando del, separado por espacio, la letra de la unidad seguida de 2 puntos y a continuación, sin espacios intermedios, *.*. En el ejemplo del espacio, a 2 puntos, sin espacios, *.*. Confirmamos con Enter y el sistema nos hace la pregunta conocida ¿Are you sure? Y/N. Realicemos la operación ubicados en la unidad A, para lo cual tipeamos a 2 puntos y confirmamos con Enter. Vemos el nuevo prompt, a 2 puntos, *invertida mayor. Tipeamos del, espacio, *.*. En este caso, no tipeamos el nombre de la unidad de almacenamiento, ya que el sistema asume la correspondiente al prompt. Al confirmar con Enter, obtenemos el resultado conocido. En este caso, debemos asegurarnos previamente que el disquete no se encuentre protegido de la forma que explicamos al referirnos a disquetes en la primera parte del curso. Después de borrar el juego, es natural que el área directorio que lo contenía no sea de utilidad. Para eliminarla, contamos con la instrucción RD, Remove Directory, eliminar directorio, que es la orden inversa a MD. Si deseamos borrar un área directorio, es necesario haber eliminado previamente todos los archivos y o directorios que pudiera contener. Si este paso no fuera realizado, el sistema rechazaría la orden y no la ejecutaría. Para eliminar un directorio, debemos estar ubicados en el directorio anterior. No puede eliminarse el directorio corriente. Para eliminar Quest, lo hacemos desde Games. El prompt es C, *, Games mayor. Tipeamos RD, espacio, y el área directorio Quest. Confirmamos con Enter. Como sabemos, para movernos dentro de la estructura en árbol, tenemos el comando cd. Para pasar del directorio raíz a QPRO, por ejemplo, debemos primero pasar por útiles tipeando cd útiles. Confirmando con Enter.
Aparece el nuevo prompt, C, barra invertida, útiles, mayor. Tipeamos CD y luego QPRO. Pulsamos Enter y vemos en imagen el prompt correspondiente a esa área directorio. C, barra invertida, útiles, barra invertida, QPRO, mayor. Este procedimiento paso a paso puede acelerarse utilizando la barra invertida. Este signo nos crea un sendero que le indica al sistema el camino a seguir por la ruta marcada por las sucesivas barras invertidas. En el ejemplo anterior, tipearíamos CD, cambio de directorio. Luego, la barra invertida indicando el comienzo de un camino. Seguidamente, la primer área directorio, útiles. Barra invertida para indicar el camino. Y finalmente, QPRO. Todo sin espacios intermedios. Confirmamos con Enter. Ahora llegamos al área directorio del utilitario elegido. Pero estar en el área directorio correspondiente no implica poder operarlo. Para ello, debemos llamar al programa invocando un archivo de ejecución que cada utilitario posee, a los efectos de acceder a él y poder operarlo. Los archivos que arrancan un programa tienen extensión exe, com o bat, es decir, luego del nombre encontraremos una de estas extensiones. Dado que en general el nombre del archivo que pone en marcha un utilitario es una abreviatura lógica y comprensible de su denominación, cuando no directamente esta, seleccionamos los archivos del tipo exe, com y bat, y dentro de ellos el archivo cuyo nombre tenga las características indicadas. Detectado el archivo que pone en funcionamiento el programa, solo se debe ingresar el nombre del mismo sin su extensión. Pulsamos Enter y estamos ubicados en el utilitario. Veamos otro caso en el programa QPRO. Recorremos la cantidad de archivos que lo componen hasta encontrar uno con extensión exe, com o bat, que cumpla con lo indicado anteriormente. En este caso, seleccionamos QExe, tipeamos Q y accedemos, como vemos, a la pantalla inicial de 4Pro. Install. Todos los modernos programas disponen para ser cargados en el disco rígido, hard disk en inglés, de un archivo denominado install, instalar. Al ejecutar este programa, se crea automáticamente el área directorio y subdirectorio si los hubiere, y aparecen en pantalla las instrucciones indicando los pasos a seguir. Se denomina setup a la operación mediante la cual le indicamos a la computadora las características del equipo donde el programa va a ser instalado. Es frecuente que al trabajar con los distintos utilitarios debemos recurrir a disquetes para almacenar los datos que surjan de nuestra operatoria. Debe destacarse que un disquete virgen no puede usarse directamente para almacenar en él datos. Previamente, debe dársele un formato que responda a los requerimientos del DOS. Esto se realiza mediante la instrucción format. Ubicamos el disquete en la unidad de almacenamiento A. En el prompt C, barra invertida mayor, tipeamos format. Y luego la indicación de la unidad donde está el disquete seguido de 2 puntos, format A o format B. Debemos aclarar que esta forma es válida si se trata de disquetes de alta densidad, formateados en equipos AT, o disquetes de doble densidad, formateados en equipos XT. Si se tratara de disquetes de doble densidad, formateados en equipos AT, la estructura será format A, barra 4. Los disquetes de alta densidad no pueden utilizarse en equipos XT. Completada la instrucción de una u otra forma, confirmamos con Enter y el sistema emite un mensaje. Insert new diskette in drive A and press Enter when ready. O sea, coloque el nuevo disquete en el drive A, si esa es la unidad que indicamos, y pulse Enter cuando esté completada la operación.
Al pulsar Enter comienza el formateo. Una vez completado el formateo, el sistema emite la leyenda Format Complete, formateo completo, y un mensaje indicando la posibilidad de colocar un nombre al disquete, etiqueta electrónica. Dicho nombre no puede superar los 11 caracteres y debe tipearse en el momento en el que el sistema lo solicita. Si no se quisiera dar identificación, se pulsa la tecla Enter. A continuación presenta la cantidad de bytes disponibles en el disquete y de este total, los que están en condiciones de uso. Si el disquete tuviera algún problema, el sistema operativo lo marcaría aquí. Finalmente presenta la leyenda Format Another y /N, formatear otro, sí, no. Tipeamos la N por no y pulsamos Enter. Vuelve a aparecer el prompt. Al utilizar el comando Format, se destruyen todos los datos contenidos en un disquete. Si deseamos hacer una copia de todo el contenido de un disquete, contamos con la instrucción Discopy. Vamos a copiar el contenido de un disquete que tenemos en la unidad A, en otro que también ubicaremos en la unidad A. Desde el prompt tipeamos Discopy espacio a 2 puntos, espacio a 2 puntos. Pulsamos Enter. Lo primero que nos solicita el sistema es que coloquemos el disquete origen, o sea, del que vamos a copiar, y pulsemos cualquier tecla cuando lo hayamos hecho. Al hacerlo comienza el proceso de copiado que vemos en pantalla. Al completarlo, nos solicita ubiquemos el disquete destino en la unidad A, y luego de hacerlo, que pulsemos cualquier tecla. La pulsamos y continúa la operación. Discopy formatea el disquete a medida que lo va copiando, de modo que si copiamos sobre un disquete virgen, en este caso no es necesario formatearlo previamente. Terminada la operación, el sistema emite un mensaje solicitando si vamos a copiar otro disquete y /N. Indicamos N por no. Debemos tener presente que el comando Discopy debe realizarse entre disquetes de igual tamaño y densidad. Caso contrario, la operación no se completa. Los comandos inmediatos se encuentran siempre disponibles. El único requisito es que la computadora esté encendida y se produce mediante el pulsado de distintas teclas. Shift más Print Screen, pulsadas simultáneamente, nos permiten obtener una copia impresa del contenido de la pantalla. Control, pulsada simultáneamente con la tecla de la letra C, interrumpe la operación que se estuviera realizando. Por ejemplo, usamos el comando dir para pedir un listado de archivos y o directorios. Pulsamos Enter. Y antes de terminar la operación, pulsamos simultáneamente Control y C. Y vemos cómo el sistema nos muestra el acento circunflejo, signo de la tecla Control, y la C en pantalla indicándonos que ha interrumpido la ejecución de la orden. Pulsando simultáneamente la tecla Control, Alt y Delete, interrumpen la operatoria y rearrancan el sistema tal como si se hubiera utilizado Reset en la CPU o como si la computadora se hubiera apagado. Ubicados en cualquier sector, como en el ejemplo la pantalla de DBase, pulsamos las teclas y luego de la operatoria de búsqueda del equipo aparece el prompt del DOS. Otros comandos. Es una instrucción que nos permite borrar todo el contenido de la pantalla, quedando exhibido el prompt correspondiente al área, directorio o unidad de almacenamiento en que estemos ubicados. Tipeamos CLS, confirmamos con Enter. Observamos cómo se borra toda la pantalla quedando solamente el prompt. El comando Rename nos permite cambiar el nombre de cualquier archivo. Pidamos un listado mediante el comando dir de todos aquellos archivos cuyo nombre empiece con C y cualquiera sea su extensión. Tipeamos dir C ***. Pulsamos Enter. Del listado seleccionamos clientes cap, clientes capital. Desde el prompt tipeamos rename. Luego, el archivo al cual vamos a cambiar el nombre, clientes cap,
A continuación, el nombre que le vamos a dar al archivo. Elegimos cli.arg. Lo denominaremos Clientes de Argentina. Confirmamos con Enter. Pidamos ahora el mismo listado para ver las modificaciones. Dirce ***. Confirmamos con Enter. Y vemos en imagen cómo Clientes CAP ha sido reemplazado por CLI-ARG. Prompt es el comando que nos permite modificar la forma del indicador que aparece en pantalla. Como sabemos, en muchos equipos, el prompt es de la forma que vemos en pantalla, C mayor. Si hacemos un cambio de directorio, al no estar completo de la forma que vimos a lo largo del curso, vemos que el prompt vuelve a tomar la misma forma que el anterior, por lo que no podemos saber en qué área directorio nos encontramos. Para darle al prompt la forma utilizada en el curso, tipeamos a continuación de C mayor el comando prompt seguido de ~P, ~G, sin espacios intermedios. Pulsamos Enter y vemos cómo el indicador es de la forma C:\= mayor. Al realizar un cambio de directorio, notamos cómo el nuevo prompt indica claramente el área en que estamos ubicados. Xcopy es un comando de tipo externo que nos permite copiar grupos de archivos. Copiaremos todos los archivos que tenemos en el área directorio logo. Nos trasladamos al DOS para realizar la instrucción Xcopy e indicamos al sistema que copie todos los archivos Xcopy ***, en el drive A2._M. El sistema comienza a realizar el copiado indicando el nombre y extensión de los archivos. Luego de realizar varias copias, nos indica que la capacidad del disquete en el drive A es insuficiente. Coloquemos un nuevo disquete en la unidad A y tipeemos nuevamente desde el prompt Xcopy ***A2._M. En este caso, Xcopy copia los archivos a partir del último copiado, es decir, no comienza por el principio nuevamente, cosa que hubiera ocurrido de utilizar el comando copy. Backup. Se denomina backup a la copia de protección de un programa o archivos que están ya instalados en el disco rígido. El backup almacena los datos en uno o varios disquetes, numerando automáticamente los mismos. Por ejemplo, si queremos hacer un backup del programa Paint, en el prompt raíz C, ~mayor, tipeamos backup espacio. Luego, el área directorio que va a ser backupeada, en este caso C, ~paint espacio. A continuación, la unidad de almacenamiento destino, A, y ~S, ya que copiaremos los subdirectorios. Pulsamos Enter. El sistema solicita insertemos el primer disquete identificado por el número 001. Y nos avisa que todos los archivos en el disquete destino serán borrados. Y que para continuar debe pulsarse cualquier tecla. Al hacerlo, se van listando los archivos que están siendo copiados. Terminada la operación, y si todos los archivos fueron copiados, volvemos al prompt. Caso contrario, solicita se inserte el siguiente disquete.
Restore. Para volver a cargar un programa desde los disquetes del backup, utilizamos el comando Restore. Restore crea automáticamente en el disco destino el directorio y los subdirectorios a medida que copia los archivos. Si el programa tiene archivos en subdirectorios, usaremos la opción /S. Por ejemplo, para cargar el programa Paint, colocamos el disquete Backups 001 en el drive A y tipeamos Restore a : que es la unidad de origen, espacio, C, : que es la unidad destino, /S. Pulsamos Enter. El sistema nos requerirá los disquetes a medida que los copia al directorio correspondiente del disco rígido. Softvision, división para el área informática de HTV Editora, SRL, presenta su línea completa de productos. Videocursos con libros guía para los principales software del mercado. Introducción al hardware y DOS. Con este videocurso no solamente conocerá la importante gama de equipamiento existente en el mercado y sus opcionales, sino la manera más fácil de conseguir que su computadora responda correctamente a sus requerimientos, aprendiendo los más importantes comandos del sistema operativo. WordStar versión 6, el procesador de textos, para el manejo eficiente y veloz de los más diversos tipos de textos, contratos, circulares, escrituras. Quattro Pro, la más poderosa planilla de cálculo existente en el mercado, que le permitirá potenciar la realización e impresión de presupuestos, estadísticas, graficaciones. DBase 4, versión 1.1, la más reciente actualización de la base de datos más difundida en el mundo, que le permitirá manejar eficiente y velozmente sus archivos.